¿Alguna vez has sentido que hay algo más allá de lo que tus ojos pueden ver? ¿Que hay un poder divino esperando ser revelado en tu vida? Y si te dijera que este poder, el poder del discernimiento, es un don celestial que pocos conocen, pero que puede transformar tu vida y tu realidad de una manera que nunca imaginaste, ¿estarías dispuesto a descubrirlo? Este es un don tan profundo y misterioso que solo aquellos que lo buscan con un corazón puro y abierto son los que pueden recibirlo. Pero hoy, en este video, te revelaré las 7 señales que demuestran que has sido elegido para poseerlo. Porque, déjame decirte, si estás viendo este video, es porque Dios quiere hablarte de manera personal, y a través de estas señales, Él te revelará un poder que cambiará todo lo que conoces. Este poder no es para aquellos que se conforman con lo común, ni para los que buscan una solución rápida. Es para los que han sido llamados, los que buscan la verdad más allá de lo visible. Y si sientes ese deseo profundo, si tu corazón arde por más de Dios, este video es para ti. En los próximos minutos descubrirás cómo identificar las señales de que el discernimiento está operando en tu vida. Te prometo que lo que aprenderás te llevará a un nivel espiritual más profundo y te dará la claridad que necesitas para caminar en el propósito divino que Dios tiene para ti. Pero antes de comenzar, quiero que te prepares. Comenta ahora mismo, con una frase corta como Dios, abre mis ojos, y si te sientes inspirado, da me gusta a este video para que más personas puedan recibir esta palabra. Al hacerlo, estarás ayudando a que la luz del Evangelio llegue a más personas, y sé que con tu apoyo, este mensaje será compartido con aquellos que más lo necesitan. Te felicito por ser parte activa de este canal. Tú haces la diferencia. Ahora, déjame decirte que la penúltima señal que descubrirás hoy podría ser la clave para desbloquear una bendición en tu vida. Mantén tu corazón abierto y tu espíritu dispuesto, porque lo que estás a punto de descubrir puede ser la respuesta que tanto has estado buscando. Sin más, comencemos con el estudio. Que el Espíritu Santo te guíe y te revele toda la verdad. Primera señal, el deseo profundo por el don del discernimiento. A menudo, al caminar en la vida cristiana, nos encontramos con momentos en los que sentimos una necesidad urgente de entender más, de ver más allá de lo que los ojos pueden percibir. Quizás te has preguntado alguna vez, ¿será que estoy viendo todo lo que Dios quiere mostrarme? Este deseo de comprender la voluntad de Dios, de recibir el don del discernimiento, es la primera señal de que algo poderoso está en marcha en tu vida. Y si te dijera que este deseo que arde en lo profundo de tu corazón es el primer paso para recibir algo que transformará tu vida. Porque no se trata de un anhelo superficial, sino de una necesidad profunda de ver la verdad, de saber lo que Dios está haciendo en tu vida y en el mundo que te rodea. El pasaje que nos acompaña en este momento es de Mateo 7:7-8, donde Jesús nos dice, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Esta es una invitación divina a acercarnos con un corazón sincero y deseoso. Jesús no nos habla de un deseo pasajero, sino de un anhelo profundo que proviene del Espíritu Santo, el cual nos impulsa a buscar más, a clamar por más. Él nos asegura que si pedimos con fe, se nos dará. Este deseo profundo no solo es un querer superficial, es una necesidad que comienza a llenar cada rincón de nuestro ser. Es como una sed espiritual que no puede ser saciada por nada que este mundo pueda ofrecer. Aquellos que poseen el don del discernimiento sienten este deseo de manera intensa, como si todo en su vida los empujara hacia una búsqueda incansable de la verdad de Dios.
Este deseo por el discernimiento es más que una simple curiosidad. Es un acto de fe, una señal de que estamos abiertos a recibir la guía divina. Quienes lo experimentan comprenden que este don no se recibe por mérito propio, sino por la gracia de Dios. Cuando sentimos ese deseo ardiente de conocer la voluntad de Dios, estamos tocando la puerta de algo mucho más grande, la capacidad de ver lo invisible, de discernir lo que otros no pueden. Así como un navegante no puede llegar a su destino sin una brújula, el creyente que busca el discernimiento no puede avanzar sin un deseo profundo de entender lo que Dios quiere hacer en su vida. Es un anhelo que te impulsa a orar más, a leer más la palabra, a estar más cerca de Dios. Este deseo es la chispa que enciende el fuego del discernimiento, que paso a paso te guiará hacia una vida más profunda en Cristo. Si alguna vez has sentido esa urgencia de buscar más de Dios, si tu corazón anhela algo más allá de lo visible, si alguna vez has experimentado ese deseo que no puedes controlar, entonces sabes de lo que hablo. Y lo más hermoso es que no estás solo en este camino. Dios te ha dado este deseo por una razón. Él quiere revelarte su voluntad y quiere darte la claridad para caminar en su propósito. Este deseo profundo nos prepara para recibir el discernimiento. Es el primer paso, pero es un paso esencial. Como dice Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Cuando pedimos con un corazón dispuesto, Dios es fiel para darnos lo que necesitamos para caminar en su verdad. Ahora, quiero que pienses en tu vida. ¿Qué es lo que realmente deseas? ¿Estás dispuesto a pedir con todo tu corazón el discernimiento que necesitas para comprender la voluntad de Dios en tu vida? Si estás listo para dar ese paso, quiero que comentes ahora mismo en este video la palabra Dios, guíame. Esto no solo es un acto de fe, sino una manera de compartir con otros el anhelo de recibir el discernimiento de Dios. Tu comentario tiene el poder de ayudar a que otros también reciban esta palabra y puedan empezar a buscar el discernimiento en sus vidas. No subestimes el poder de un comentario. Al dejar tu huella aquí, estarás participando activamente en la expansión del reino de Dios. Cuando oras por el don del discernimiento, no solo estás pidiendo para ti, sino también para aquellos que te rodean. Dios quiere que seamos instrumentos de su sabiduría, que podamos guiar a otros con el entendimiento que Él nos da. Es un regalo que no es solo para ti, sino para aquellos que te necesitan. Así que, mientras te preparas para recibir este don, recuerda que el primer paso es desearlo profundamente. No es algo que llega por casualidad, sino por un deseo genuino de conocer a Dios y su voluntad. Y si este deseo arde en ti, si te has sentido impulsado a buscar más, estás en el camino correcto. Dios está listo para revelar su discernimiento en tu vida. Mantén ese deseo vivo, porque con cada paso que des hacia Él, Él se acercará aún más a ti. Recuerda, este es solo el comienzo, lo mejor está por venir. Mantente firme en tu búsqueda, porque Dios es fiel y te guiará en todo lo que necesites. Segunda señal, amor por la presencia de Dios. En la vida cristiana, hay algo que trasciende todas las emociones y circunstancias, el deseo y amor por la presencia de Dios. Este amor no es algo superficial ni momentáneo, sino un anhelo profundo que nos impulsa a acercarnos constantemente a Él. ¿Alguna vez has sentido que tu alma no se satisface con nada más que con su presencia? Este es el amor que se menciona en el Salmo 27:4, donde el rey David declara: Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová
y para inquirir en su templo. David, un hombre conforme al corazón de Dios, sabía que lo más valioso que podía buscar era estar cerca de la presencia del Señor. Este amor profundo por la presencia de Dios es una de las señales más poderosas del discernimiento, ya que quienes lo poseen sienten una necesidad constante de estar con Él, de conocerlo más profundamente y de experimentar la paz que solo Él puede dar. Pero, ¿qué significa realmente amar la presencia de Dios? Este amor no se limita solo a un sentimiento temporal o a una emoción pasajera. Es una pasión que consume, que nos lleva a desear estar en su presencia más que en cualquier otra cosa. David lo entendió perfectamente. A pesar de las guerras, las dificultades y las tentaciones, su corazón anhelaba profundamente estar con Dios, en su templo, en su presencia. Para él, nada tenía más valor que poder contemplar la hermosura de Jehová. Este amor transformó su vida, lo hizo un hombre sabio, un hombre lleno de discernimiento. El amor por la presencia de Dios es mucho más que buscar su compañía cuando nos sentimos mal o cuando necesitamos algo. Este amor nos lleva a una vida de adoración continua, a un estilo de vida donde cada acción y cada pensamiento son dirigidos hacia Él. Es la diferencia entre buscar a Dios solo cuando lo necesitamos y hacer de Él el centro de nuestra existencia, en cada momento del día. Cuando amamos la presencia de Dios, experimentamos una transformación en nuestra vida espiritual. Nos volvemos más sensibles a su voz, más obedientes a sus mandamientos y más comprometidos con su propósito para nuestras vidas. El discernimiento florece cuando estamos conectados con la presencia de Dios, porque Él es la fuente de toda sabiduría. A través de su cercanía, nuestros corazones se alinean con su voluntad y somos capaces de ver lo que de otro modo podría permanecer oculto. Este amor por la presencia de Dios también nos lleva a una vida de obediencia. Jesús dijo: «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Juan 14:15. El verdadero amor por Dios no es solo un amor que se expresa en palabras, sino un amor que se demuestra en acciones. Cuando amamos su presencia, buscamos vivir de acuerdo a sus principios, con un corazón dispuesto a obedecerlo en todo momento. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo aquellos que amaban la presencia de Dios eran capacitados con discernimiento. Moisés, por ejemplo, no quería avanzar sin la presencia de Dios. En Éxodo 33:15 le dijo al Señor: «Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí». Moisés sabía que sin la presencia de Dios nada valía la pena. De la misma manera, el amor por la presencia de Dios en nuestras vidas nos da la claridad y sabiduría necesarias para tomar decisiones acertadas, para seguir el camino que Él ha preparado para nosotros. Este amor por la presencia de Dios también cambia nuestra perspectiva. Nos da una visión más profunda de la vida y de las circunstancias que enfrentamos. Con Él a nuestro lado, incluso en medio de las dificultades, podemos ver su obra en nuestra vida y en la vida de los demás. El discernimiento no es solo para ver lo que está oculto, sino para entender cómo Dios está obrando en cada momento de nuestras vidas, incluso cuando no lo entendemos completamente. El amor por la presencia de Dios es una señal poderosa de que el discernimiento está operando en tu vida. Si tu alma anhela estar cerca de Él, si experimentas una paz profunda en su presencia, si tu corazón late más rápido al pensar en pasar tiempo con Él, entonces puedes estar seguro de que estás siendo guiado por su Espíritu. Es importante recordar que este amor no es algo que sucede de la noche a la mañana. Es un proceso continuo de acercarnos más y más a Él, día tras día, momento tras momento. La presencia de Dios es algo que debemos buscar activamente,
Y cuanto más buscamos su presencia, más su Espíritu nos llena y nos capacita para discernir su voluntad. Así que, en este camino de discernimiento, el amor por la presencia de Dios es un faro que nos guía. Nos ayuda a permanecer firmes, a mantener la fe y a seguir el camino que Él ha preparado para nosotros. No hay nada más valioso que estar en su presencia, porque es allí donde encontramos la sabiduría, la paz y la guía divina que necesitamos para vivir según su voluntad. Si sientes que tu corazón arde por estar más cerca de Él, si sientes ese amor que te llama a la adoración y a la obediencia, entonces estás caminando en el camino del discernimiento. El amor por su presencia te está guiando y con Él nada es imposible. Tercera señal: sensibilidad a la atmósfera espiritual. En el caminar cristiano, muchas veces nos encontramos frente a situaciones o lugares que nos afectan de maneras que no podemos explicar con lógica humana. Algo en nuestro espíritu nos avisa, nos inquieta o incluso nos da una paz inexplicable. Esta es la señal de ser sensibles a la atmósfera espiritual que nos rodea. El discernimiento no solo nos permite ver lo invisible, sino también sentir lo que está ocurriendo en el ámbito espiritual, aunque no siempre sea visible a nuestros ojos. Te invito a que reflexiones por un momento. ¿Has sentido alguna vez que algo en el ambiente te afecta profundamente, aunque no puedas verlo con tus ojos? Esta es una de las señales más profundas del discernimiento. Es la capacidad de percibir las influencias espirituales que afectan un lugar o una situación, ya sea de paz, de conflicto, de alegría o de oscuridad. El pasaje de 1 Reyes 19, 11, 12 ilustra este principio con una gran claridad. Y él le dijo: «Sal y ponte en el monte delante de Jehová». Y he aquí, Jehová pasó, y un grande y poderoso viento rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Este episodio describe cómo el profeta Elías experimentó la presencia de Dios, no en los fenómenos poderosos que parecían inconfundibles, sino en un silbido apacible y delicado. Dios no siempre se manifiesta de manera obvia y arrolladora. En muchas ocasiones, su presencia se siente en los momentos de quietud, en lo que a simple vista parece un susurro. Aquí está la lección crucial. El discernimiento espiritual no siempre se encuentra en lo que es ruidoso, espectacular o dramático, sino en lo sutil y apacible. Este es el tipo de sensibilidad que desarrollamos cuando comenzamos a escuchar y reconocer la presencia de Dios en nuestro entorno. Las personas que tienen el don del discernimiento espiritual son capaces de sentir las diferentes atmósferas espirituales que las rodean. Algunas situaciones nos parecen más pesadas, mientras que otras nos llenan de paz y claridad. Este don no solo permite que percibas si algo está bien o mal, sino también qué influencia está en juego. ¿Es la presencia de Dios o la intervención del mal? Algunas veces, lo que percibimos en el ambiente no tiene una explicación clara para nuestra mente lógica, pero nuestra alma lo sabe. Por ejemplo, cuando entramos en un lugar donde hay un conflicto, un espíritu de ansiedad puede llenar el aire. Y aunque no veamos nada físico que lo indique, sentimos esa tensión en nuestro corazón. Lo mismo ocurre cuando estamos en la presencia de alguien que transmite paz y amor. Esa atmósfera de tranquilidad y gozo refleja la paz del Espíritu Santo. Este tipo de discernimiento se cultiva cuando estamos conectados con Dios y dejamos que su Espíritu nos guíe.
La presencia de Dios no es siempre ruidosa, no siempre viene en manifestaciones extraordinarias. De hecho, a menudo se encuentra en los momentos de silencio, en el ambiente tranquilo donde su voz puede ser escuchada más claramente. Por esta razón, desarrollar la sensibilidad a la atmósfera espiritual es crucial en el camino del discernimiento. A veces necesitamos estar quietos, escuchar el susurro de Dios y reconocer la diferencia entre lo que es de Él y lo que no lo es. Cuando Elías estuvo en el monte, pasó por un viento fuerte, un terremoto y un fuego, pero ninguno de estos fenómenos contenía la presencia de Dios. Es interesante que, a pesar de lo imponente de estos eventos, Dios se manifestó en un silbido apacible. De la misma forma, el discernimiento espiritual no siempre está en lo obvio, sino en aprender a reconocer la dirección de Dios en las cosas pequeñas y calladas. Este discernimiento de la atmósfera espiritual no solo nos ayuda a identificar la presencia de Dios, sino también las influencias malignas que nos rodean. Así como Elías fue capaz de percibir la presencia de Dios en el viento suave, los creyentes que poseen este don pueden sentir la presencia de fuerzas malignas cuando intentan influenciar una situación. Cuando algo no está bien, el Espíritu Santo nos alerta y tenemos la oportunidad de orar y pedir la dirección de Dios para cambiar la atmósfera espiritual. Por supuesto, desarrollar esta sensibilidad requiere tiempo y práctica. Es algo que viene con la madurez espiritual y la constante búsqueda de la voluntad de Dios. La capacidad de discernir las atmósferas espirituales nos permite ser más efectivos en nuestra vida de oración y en el ministerio. Nos ayuda a saber cuándo y cómo actuar, y a identificar si necesitamos cambiar el ambiente en el que estamos. Este discernimiento no solo nos protege, sino que también nos posiciona para ser usados por Dios de manera más efectiva. Cuando podemos sentir la atmósfera espiritual que nos rodea, podemos interceder con mayor autoridad, sabiendo qué está en juego en el mundo espiritual. Si alguna vez has sentido algo en el ambiente que no podías explicar, si has percibido la paz o la tensión sin razón aparente, entonces sabes lo que es ser sensible a la atmósfera espiritual. Esta señal es un don precioso que te permite alinearte con la voluntad de Dios, ver más allá de lo físico y entender el poder de la presencia divina en tu entorno. Es la capacidad de ver y sentir lo que otros no pueden, y usar esa sabiduría para actuar en favor del reino de Dios. La clave es estar en sintonía con el Espíritu, permanecer en oración y permitir que Él nos revele lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Dios está siempre presente, aunque a veces no lo veamos, en lo obvio. Cuando aprendemos a escuchar su susurro, a sentir su presencia en los lugares más silenciosos, encontramos la dirección que necesitamos para caminar en victoria. Cuarta señal: sentirse diferente a los demás. ¿Alguna vez has sentido que, aunque estás rodeado de personas, te falta una conexión profunda con ellas? Como si de alguna manera no encajaran con tu corazón o tu manera de ver el mundo. Este sentimiento puede ser desconcertante y, en algunos momentos, doloroso. Sin embargo, lo que muchos pueden ver como una diferencia o incluso un aislamiento puede ser en realidad una señal clara de que Dios está apartándote para algo mucho mayor. Esta es una de las señales más claras del discernimiento, el sentir que no eres como los demás, porque Dios te está preparando para cumplir un propósito divino único en tu vida. El pasaje de 1 Pedro 2:9 nos recuerda quiénes somos en Cristo. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este versículo nos habla de una verdad fundamental.
Somos diferentes porque Dios nos ha apartado, nos ha llamado a ser su pueblo y a vivir de manera diferente. Este llamado divino no solo es un privilegio, sino una responsabilidad, una señal de que tenemos un propósito más grande que nuestra propia vida. Cuando una persona experimenta el don del discernimiento, a menudo se siente distinta, como si estuviera viviendo en una realidad paralela. Puede observar cosas que otros no ven, percibir situaciones de manera diferente y sentir una carga espiritual que otros no experimentan. Esta sensación de diferencia puede llevar a un sentimiento de aislamiento, de no encajar completamente en los círculos sociales o incluso en la iglesia. Es importante entender que esto no es una maldición, ni una señal de debilidad, sino una preparación para algo mucho más grande. La razón por la que Dios permite que sus escogidos se sientan diferentes es porque está formando en ellos un carácter especial, uno que pueda llevar su luz a los lugares más oscuros. Ser apartado para un propósito divino significa que, aunque las personas a tu alrededor puedan no entenderte, Dios tiene un plan perfecto para ti. Su propósito no siempre es evidente al principio, pero cuando miras hacia atrás y ves el camino que has recorrido, entiendes que cada experiencia, cada momento de sentirte diferente, fue una preparación para lo que Dios te ha llamado a hacer. Este sentimiento de diferencia no es fácil de llevar, pero es crucial para el llamado que Dios tiene para tu vida. Jesús mismo vivió esta experiencia de ser diferente a los demás. Aunque caminó entre los hombres, sus enseñanzas y su misión eran completamente diferentes a las de cualquier otro. En Juan 15:19, Jesús les dijo a sus discípulos: «Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, sino que yo os elegí de entre el mundo, por eso el mundo os aborrece». De manera similar, cuando Dios te llama a ser diferente, puede que enfrentes el rechazo, el malentendido o la incomprensión. Pero no te desanimes. Ese rechazo es una señal de que estás caminando en el camino estrecho, el mismo camino que Jesús recorrió. Cuando sientes que no encajas, es el momento perfecto para recordar que Dios te ha llamado a algo más grande. Eres parte de un linaje real, un sacerdocio elegido, destinado a proclamar las virtudes de aquel que te llamó. Este llamado a ser diferente no significa que debas aislarte del mundo, sino que tu vida debe reflejar las virtudes de Dios de tal manera que las personas puedan ver la luz de Cristo en ti. A medida que te alejas de lo mundano y te acercas más a Él, te conviertes en un canal de su luz para el mundo. Además, el discernimiento espiritual te da la capacidad de ver más allá de las circunstancias y de las personas. Puedes ver los corazones de aquellos que te rodean, discernir sus necesidades y saber cómo ministrarles. Sin embargo, para hacer esto, a menudo necesitas ser consciente de que no serás comprendido por todos. Esto es parte de ser apartado para un propósito divino. Los que son llamados a ser portadores de la luz, a veces deben caminar solos, con la plena confianza de que Dios está con ellos. Es importante comprender que este sentimiento de ser diferente es en realidad un signo de la obra de Dios en tu vida. Como dice Romanos 12:2, «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento». Al no conformarte con el mundo, estás siendo renovado por el Espíritu Santo, quien te capacita para vivir de acuerdo con los propósitos divinos, no con las expectativas del mundo. Esta renovación es lo que te permite entender tu lugar en el plan eterno de Dios, incluso cuando te sientes incomprendido o apartado. El sentirte diferente no es un obstáculo, sino una bendición.
Significa que estás siendo preparado para ser un líder, para ser una luz en medio de la oscuridad. Dios no te ha apartado porque haya algo mal en ti, sino porque hay algo especial que Él quiere hacer a través de ti. Y aunque el camino pueda parecer solitario a veces, recuerda que no estás caminando solo. El Espíritu Santo está contigo, guiándote, fortaleciendo tu fe y dándote la sabiduría necesaria para cumplir el propósito que Él tiene para ti. Cuando te sientas diferente, recuerda que esa es la señal de que estás en el camino correcto. Eres un linaje escogido y Dios te ha apartado para un propósito eterno. Al final, esa diferencia no solo te hará crecer, sino que también será un faro de esperanza y guía para otros que también necesitan encontrar la luz de Cristo. Así que la próxima vez que te sientas diferente o incomprendido, recuerda que Dios te está preparando para algo más grande. La diferencia que sientes es una invitación divina para cumplir con un propósito eterno y trascendental. Y aunque el camino pueda ser desafiante, Dios siempre estará a tu lado, guiándote hacia el propósito para el cual fuiste creado. Quinta señal: sensibilidad a la voz de Dios. En un mundo lleno de ruido, distracciones y tantas voces que buscan nuestra atención, ¿cómo podemos escuchar la voz de Dios? Este es uno de los mayores desafíos que enfrentamos como creyentes. Aprender a discernir la voz de Dios en medio de la multitud de pensamientos, emociones y presiones que nos rodean. Sin embargo, el don del discernimiento espiritual nos otorga una capacidad única, la habilidad de reconocer la voz de Dios, incluso cuando todo parece estar en silencio o caos. Recordemos la historia de Samuel, quien a una edad temprana escuchó la voz de Dios llamándolo. En 1 Samuel 3:10 leemos: «Y vino Jehová, y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel respondió: Habla, porque tu siervo oye». Este momento revela una verdad profunda. La voz de Dios siempre está disponible, pero necesitamos estar atentos, sensibles y dispuestos a escuchar. Dios no siempre habla en grandes espectáculos o eventos grandiosos. Muchas veces su voz se manifiesta en la quietud, en la paz que solo Él puede dar, en momentos de oración y meditación. Samuel, en su joven edad, tuvo que aprender a reconocer que aquella voz que lo llamaba no era solo un pensamiento o una sensación pasajera, sino una invitación divina. La respuesta de Samuel es crucial: habla, porque tu siervo oye. Este es un acto de rendición, de disposición y de obediencia. Para escuchar la voz de Dios, primero debemos estar dispuestos a responder, y nuestra respuesta debe ser: aquí estoy, Señor, dispuesto a escuchar lo que tengas para mí. El discernimiento espiritual no es solo una habilidad para ver lo invisible o percibir la atmósfera espiritual. También es la capacidad de escuchar la voz de Dios en medio del ruido de nuestras vidas. Y esta capacidad no se desarrolla de la noche a la mañana. Requiere práctica, paciencia y una disposición a estar en quietud y esperar. Dios no es un Dios ruidoso que grita en medio del caos, sino que a menudo se manifiesta de manera suave y delicada. Como el susurro que Samuel escuchó, su voz se encuentra en la quietud de nuestros corazones. Esta sensibilidad a la voz de Dios se activa cuando decidimos callar nuestras mentes y corazones para poder escuchar. Vivimos en una época de constante información y distracción. Los mensajes del mundo son constantes y a menudo ensordecedores. Pero el Espíritu Santo nos invita a encontrar la calma y el silencio donde su voz puede ser escuchada claramente. El discernimiento espiritual se manifiesta cuando tenemos la disposición de escuchar a Dios, no solo en momentos especiales, sino
en todos los aspectos de nuestra vida diaria. El desafío radica en que la voz de Dios no siempre es la más ruidosa. A veces es la más suave, la que llega a nuestro corazón en medio de un momento de quietud o en una reflexión profunda. Por eso, el discernimiento no se trata solo de estar alertas a lo que sucede alrededor de nosotros, sino también a lo que ocurre dentro de nosotros, en nuestros pensamientos y sentimientos. Dios quiere hablarte, pero es esencial que estés dispuesto a escuchar. El ejemplo de Samuel también nos enseña la importancia de la obediencia. Cuando él escuchó la voz de Dios, no solo se detuvo a escuchar, sino que respondió con una disposición total: habla, porque tu siervo oye. La obediencia a la voz de Dios es fundamental para que el discernimiento crezca en nuestra vida. Cuando escuchamos su voz y respondemos con un corazón dispuesto, entonces recibimos claridad para las decisiones que debemos tomar, paz en medio de las tormentas y la guía divina para cada paso que damos. La voz de Dios nunca está en contradicción con su palabra. El discernimiento espiritual nos ayuda a distinguir entre las voces del mundo y la voz de Dios. En Juan 10:27, Jesús dijo: «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen». Esto nos da una gran seguridad. Si somos sus ovejas, Él nos guiará. Pero para seguir su guía, debemos estar atentos a su voz, prestando atención a lo que nos dice en cada momento. Dios puede hablarnos de muchas maneras: a través de su palabra, en momentos de oración, en la alabanza, en las circunstancias de la vida y a través de otros creyentes. El discernimiento espiritual no solo nos ayuda a escuchar la voz de Dios en momentos de quietud, sino también a reconocer su presencia en las situaciones cotidianas. Al aprender a escuchar a Dios en lo pequeño, desarrollamos la capacidad de discernir su voz en lo grande. La clave para fortalecer esta sensibilidad es la práctica constante de estar en su presencia. Al pasar tiempo con Dios, al leer su palabra, al orar y meditar en su voluntad, vamos afinando nuestros oídos espirituales. Dios habla a aquellos que lo buscan con todo su corazón, y Él promete guiarnos si estamos dispuestos a escuchar. Si alguno tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:7. Esta invitación se extiende a todos los que desean escuchar la voz de Dios y seguir su dirección. Si deseas escuchar más claramente la voz de Dios, es hora de hacer espacio en tu vida para Él. La vida puede ser ruidosa, pero la voz de Dios se encuentra en el silencio. Abre tu corazón, haz una pausa y permite que Él hable. El discernimiento espiritual crece cuando somos sensibles a su voz y respondemos con un «aquí estoy». El Señor está hablando. ¿Estás listo para escucharle? Sexta señal: confirmación del don por líderes espirituales. Lo largo de la vida cristiana, uno de los momentos más significativos es cuando sentimos que estamos caminando en el propósito que Dios tiene para nosotros. Sin embargo, ese camino no es algo que debamos recorrer en soledad. Dios ha establecido una comunidad de creyentes, la Iglesia, para que nos apoyemos mutuamente en nuestra fe. Y una de las formas en que esa comunidad juega un papel vital es a través de la confirmación de los dones que Dios ha puesto en nosotros. El pasaje de 1 Timoteo 4:14 nos dice: «No descuides el don que está en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio». Este versículo resalta la importancia de no solo reconocer nuestros dones espirituales, sino también de recibir la confirmación de aquellos que han sido puestos por Dios como líderes espirituales para guiarnos y apoyarnos. La confirmación de los dones, en especial del discernimiento, es una parte esencial del proceso de maduración espiritual.
Dios nos llama a crecer en comunidad, no en aislamiento. Si bien es cierto que Dios puede darnos revelaciones personales y profundos sentidos espirituales, a menudo utiliza a otros creyentes para confirmar y validar lo que ya ha comenzado en nosotros. Los líderes espirituales como pastores, ancianos y ministros tienen la autoridad y la sabiduría que viene de Dios para reconocer los dones espirituales en otros, y su confirmación puede ser un acto divino de dirección. Esta es una bendición que no debemos tomar a la ligera, porque los líderes son aquellos que, al estar en contacto cercano con la voluntad de Dios, pueden ver lo que tal vez nosotros aún no hemos comprendido completamente. Cuando hablamos de la confirmación de los dones espirituales, especialmente del discernimiento, hablamos de un proceso que no solo valida el don, sino que también lo afianza en la vida de quien lo posee. Cuando un líder espiritual ora por ti y te confirma ese don, no solo se valida lo que ya está operando en tu vida, sino que también se fortalece tu fe y tu confianza en la dirección que Dios está tomando contigo. En muchas ocasiones, un líder espiritual tiene una visión más amplia de lo que Dios está haciendo en ti, y su palabra de confirmación puede traer claridad y paz en medio de la incertidumbre. En la vida de muchos creyentes, la confirmación de sus dones por parte de líderes espirituales se convierte en un punto de inflexión. Es un momento en el que sienten que lo que están experimentando no es solo algo personal, sino que es parte del plan divino para ellos y para la comunidad. Este acto de validación no es solo un reconocimiento del talento o la habilidad, sino de un llamado a vivir conforme a ese don. Al recibir esta confirmación, no solo se fortalecen en su fe, sino que también se sienten más equipados para llevar ese don a la iglesia y al mundo. Un ejemplo claro de esto lo vemos en la vida del apóstol Pablo, quien, en su relación con Timoteo, le dio instrucciones claras sobre cómo debía manejar los dones que Dios le había dado. En 2 Timoteo 1:6, Pablo le dice a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Este acto de imposición de manos fue un momento de confirmación, donde Pablo no solo impartió el don, sino que también instó a Timoteo a que lo desarrollara y lo usara para la gloria de Dios. El discernimiento, al igual que cualquier otro don espiritual, no debe ser usado en secreto o en aislamiento. Es un don que tiene un propósito para la edificación del cuerpo de Cristo, y para que este propósito se cumpla plenamente, debe ser confirmado por la comunidad de fe. Los líderes espirituales, al ver y reconocer este don, pueden dirigir a la persona que lo posee hacia una mayor madurez, enseñándole a usarlo de manera que edifique a otros y honre a Dios. Este proceso de confirmación también nos enseña humildad y obediencia. Cuando recibimos la confirmación de un líder espiritual, estamos reconociendo la autoridad que Dios ha puesto sobre ellos para guiarnos y dirigirnos. A veces, este proceso implica corrección, pero siempre será con el propósito de que el don se desarrolle correctamente y para el beneficio de la iglesia. La confirmación no es solo un acto de reconocimiento, sino una oportunidad para crecer y madurar en la fe. Dios ha dispuesto que el discernimiento y otros dones espirituales no solo sean revelados en el corazón de un individuo, sino que también se validen y se afiancen dentro del contexto de la comunidad. Cuando los líderes espirituales confirman un don, abren la puerta para que ese don sea usado de manera efectiva, no solo para la edificación personal, sino también para la edificación de la iglesia. El discernimiento, al ser confirmado, se convierte en una herramienta poderosa que edifica y fortalece a todos los creyentes. Así que, si alguna vez
¿Has sentido el llamado a caminar en el discernimiento? ¿O has experimentado una revelación profunda de la voluntad de Dios para tu vida? Recuerda que este don debe ser confirmado dentro de la comunidad de fe. Busca el apoyo y la oración de tus líderes espirituales, porque ellos son instrumentos de Dios para guiarte en el uso de este don. Cuando el Espíritu Santo confirma tu llamado a través de ellos, verás cómo tu vida y tu ministerio espiritual alcanzan un nuevo nivel, siempre para la gloria de Dios. Séptima señal. El llamado universal al discernimiento. Uno de los mayores regalos que Dios nos da como hijos suyos es el acceso directo a su sabiduría divina. Y uno de los medios más poderosos para experimentar esa sabiduría es el discernimiento. Pero es importante comprender que el don del discernimiento no es algo exclusivo para un grupo selecto de creyentes. Este don es para todos los hijos de Dios. En el pasaje de 1 Corintios 2:15 leemos: «El que es espiritual discierne todas las cosas, pero él no es discernido de nadie». Aquí, Pablo nos deja una enseñanza clara. El discernimiento espiritual no es una capacidad que se otorga solo a algunos, sino que es una cualidad que Dios ha puesto a disposición de todos aquellos que han sido llamados por Él. Cada creyente tiene el derecho y la capacidad de discernir lo que está sucediendo en el plano espiritual. Este don, lejos de ser un privilegio exclusivo, es parte del llamado universal que Dios hace a su pueblo. Dios nos ha invitado a ser sus ojos y sus manos en la tierra para ser testigos de la verdad y al mismo tiempo para distinguirla de la mentira. Sin embargo, este llamado al discernimiento no es algo que solo se activa en momentos de gran revelación o crisis. Discernir todas las cosas significa vivir una vida donde nuestra mente y corazón estén continuamente sintonizados con la voluntad de Dios. Es entender la verdad de Dios en cada aspecto de nuestra vida cotidiana, en cada relación, en cada decisión que tomamos. El discernimiento espiritual no solo nos ayuda a ver lo que está bien o mal, sino que también nos capacita para percibir el plan divino en nuestras vidas. Nos ayuda a tomar decisiones alineadas con la voluntad de Dios, a reconocer las influencias espirituales que nos rodean y, sobre todo, a vivir en armonía con el propósito eterno que Él tiene para nosotros. Es fácil pensar que el discernimiento es algo reservado para los profetas, los pastores o los líderes espirituales. Pero en realidad, Dios ha llamado a todos sus hijos a ser espirituales, a tener un corazón sensible a su voz y a su dirección. Este llamado universal a discernir es un recordatorio de que no estamos solos en nuestra caminata con Dios. Él nos ha dado el Espíritu Santo para guiarnos y enseñarnos a distinguir su voluntad en cada momento. Este es un regalo que está disponible para todos los que buscan a Dios con sinceridad y humildad. No se trata de un don que se recibe únicamente en momentos especiales o milagrosos, sino de un modo de vida. Al vivir guiados por el Espíritu Santo, cada creyente puede desarrollar el discernimiento en su día a día, aprendiendo a ver más allá de las apariencias y a percibir la verdad de Dios en cada situación. Es importante que entendamos que, al ser llamados a discernir, no estamos siendo llamados a juzgar a los demás de manera superficial o crítica, sino a ver la realidad espiritual detrás de cada acción, cada palabra, cada pensamiento. El discernimiento nos da la capacidad de juzgar según los principios de Dios, no según nuestras propias emociones o prejuicios. Nos enseña a amar a las personas mientras entendemos la influencia espiritual que está en juego, y nos da la sabiduría para actuar de acuerdo con lo que Dios quiere que hagamos. El discernimiento no solo se trata de tener conocimientos espirituales,
sino de ser guiados por el Espíritu Santo para tomar decisiones sabias y justas. Todos los hijos de Dios, sin importar su edad, experiencia o madurez espiritual, pueden acceder a este don si están dispuestos a someterse a la voluntad de Dios. No importa si eres nuevo en la fe o si llevas años sirviendo a Dios, el discernimiento está disponible para ti, para que puedas caminar en la verdad de Dios y cumplir su propósito para tu vida. A lo largo de las Escrituras, vemos que muchos hombres y mujeres de Dios fueron llamados a discernir en situaciones cruciales, pero nunca debemos pensar que este don está limitado a aquellos que han tenido experiencias extraordinarias o visiones sobrenaturales. El discernimiento es para todos los que tienen el Espíritu Santo viviendo dentro de ellos. Y es a través de nuestra relación con Él que podemos recibir este regalo de discernir las cosas espirituales y vivir una vida que honre a Dios en todos los aspectos. Así que, si alguna vez has sentido que el discernimiento espiritual no es para ti, o que no tienes acceso a este don, quiero que sepas que esto es un error. Dios te ha llamado a ser parte de su familia, y parte de esa llamada es vivir con un discernimiento profundo y espiritual. Él quiere que veas más allá de lo que el mundo te presenta, y que camines con una sabiduría que proviene de Él, no de los conocimientos humanos. Este llamado universal al discernimiento es un recordatorio de que Dios quiere que todos seamos agentes de cambio en este mundo, ayudando a otros a ver la verdad y a distinguir lo bueno de lo malo. Y al caminar en este don, te conviertes en una luz para aquellos que aún están en oscuridad, mostrándoles el camino hacia la verdad. Recuerda que el discernimiento no es un privilegio para unos pocos, sino un don que todos los hijos de Dios pueden recibir. Si deseas caminar en este don, solo necesitas abrir tu corazón a Dios y buscar su sabiduría a través del Espíritu Santo. Él te capacitará para ver lo que otros no pueden ver y te guiará en el camino hacia una vida llena de propósito y verdad. Hemos hablado acerca de las señales que nos permiten reconocer el discernimiento espiritual en nuestras vidas. El deseo profundo por conocer la voluntad de Dios, el amor por su presencia, la sensibilidad a las influencias espirituales y la capacidad de escuchar su voz. Todo esto apunta a algo más grande, algo fundamental en nuestra vida cristiana: el propósito de Dios para nuestras decisiones y nuestra forma de vivir. Ahora nos adentramos en un aspecto crucial del discernimiento: cómo este don no solo se trata de tomar decisiones acertadas en momentos difíciles, sino que se convierte en una forma de vida que honra y glorifica a Dios. El discernimiento es la capacidad de ver más allá de lo que el mundo presenta, de juzgar con justicia y sabiduría lo que está bien y lo que está mal, y de vivir de acuerdo con los principios divinos. Para entender mejor esta dimensión del discernimiento, vamos a mirar un ejemplo que se destaca en la Biblia: el rey Salomón. En 1 Reyes 3, 9, 12, encontramos un momento clave en la vida de Salomón, cuando, siendo aún joven y recién ascendido al trono, Dios le ofreció un regalo divino: pide lo que quieras que te dé. Ante esta oferta, Salomón no pidió riqueza ni larga vida, sino sabiduría y discernimiento para gobernar a su pueblo con justicia. Él dijo: dame pues un corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo. Y Dios, complacido con su petición, le otorgó sabiduría y discernimiento, y le dio más de lo que había pedido: riquezas y honra. Este pasaje revela cómo el discernimiento va más allá de tomar decisiones puntuales, como si solo se tratara de hacer la elección correcta en una situación específica.
El discernimiento, como Salomón lo pidió, es una habilidad profunda que permite juzgar y entender las circunstancias con una perspectiva divina. Dios no solo le dio a Salomón la capacidad de decidir, sino un corazón sabio para gobernar, y con ese corazón sabio vino el discernimiento para ver las intenciones de las personas y las soluciones a los problemas con una claridad divina. El discernimiento espiritual y la sabiduría están inseparablemente conectados. La sabiduría que Salomón pidió a Dios no era solo la capacidad de acumular conocimiento o entender cosas complejas, era una sabiduría que iba acompañada de un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios y de la humildad para reconocer que solo a través de él se podía ver la verdad. Salomón entendió que el verdadero discernimiento no viene de la mente humana, sino del corazón rendido a la voluntad de Dios. Y esa sabiduría no se limitaba a las decisiones que tomaba en su reino, sino que también se extendía a su vida diaria, a cómo gobernaba, cómo lideraba y cómo trataba a su pueblo. Este tipo de discernimiento no es solo para los momentos de crisis o para tomar decisiones importantes, sino que debe convertirse en un estilo de vida. Cada momento de nuestra vida, cada relación, cada pensamiento y cada acción deben ser guiados por este discernimiento que glorifica a Dios. Como el rey Salomón, debemos pedirle a Dios sabiduría para entender no solo las grandes decisiones, sino las pequeñas cosas que conforman nuestra vida diaria. Porque como vemos en el ejemplo de Salomón, el discernimiento tiene el poder de transformar nuestras decisiones más cotidianas en actos de justicia, rectitud y obediencia a la voluntad de Dios. Además, es importante recordar que el discernimiento no solo se trata de juzgar correctamente las situaciones externas, también se trata de tener un corazón puro y fiel a Dios, un corazón que busque honrarle en todo lo que hace. Salomón no solo necesitaba discernir entre lo bueno y lo malo, sino también entre lo que le agradaba a Dios y lo que no. De la misma manera, nosotros necesitamos discernir no solo en lo que es ético o moralmente correcto, sino también en lo que está alineado con el propósito eterno de Dios para nuestras vidas. El discernimiento y la sabiduría que Dios dio a Salomón también nos enseñan a confiar en su guía en todos los aspectos de nuestra vida, no solo en aquellos que consideramos grandes o trascendentales. La verdadera sabiduría es un acto continuo de rendición, un caminar diario con Dios, buscando su dirección en cada paso. No se trata de tomar decisiones por nuestra cuenta, sino de permitir que la sabiduría divina guíe nuestras vidas en todos los aspectos. Así que, mientras consideramos el discernimiento en nuestras propias vidas, debemos recordar que este don es un regalo divino que se profundiza a medida que nos rendimos a Dios. Al igual que Salomón, debemos pedirle a Dios no solo sabiduría para el momento, sino un corazón dispuesto a vivir de acuerdo con su voluntad, buscando su guía en todo lo que hacemos. Al continuar reflexionando sobre el poder del discernimiento y cómo este don transforma no solo nuestras decisiones, sino también nuestra vida diaria, es crucial recordar que el discernimiento no siempre se manifiesta en momentos tranquilos o en decisiones sencillas. Como hemos visto en el ejemplo de Salomón, el discernimiento es una sabiduría que guía nuestras vidas en todas las circunstancias, grandes y pequeñas. Pero también vemos en las Escrituras que el discernimiento tiene el poder de abrir puertas a propósito y destino, incluso en las situaciones más desafiantes. Un ejemplo impresionante de cómo el discernimiento puede transformar nuestra vida se encuentra en la historia de José. Desde su juventud, José experimentó muchas pruebas que lo pusieron en situaciones difíciles, pero su capacidad para discernir los tiempos y los planes de Dios lo llevó
a un lugar de influencia y poder en Egipto, el país que había sido responsable de su sufrimiento. En Génesis 41, 14, 16, leemos el momento en que José es llamado para interpretar los sueños del faraón. Entonces Faraón mandó llamar a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Y después de rasurarse y cambiarse de ropa, vino a Faraón. Y le dijo Faraón a José: he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete, pero he oído decir de ti que oyes un sueño para interpretarlo. José respondió a Faraón diciendo: no está en mí, Dios dará respuesta favorable a Faraón. En este momento crítico, José no solo mostró discernimiento sobre lo que debía hacer, sino que también reconoció la fuente de su sabiduría: Dios. Este acto de humildad y obediencia es clave en el discernimiento espiritual. En lugar de atribuirse el mérito de interpretar los sueños, José reconoció que solo Dios podía darle la sabiduría necesaria para comprender lo que se le había revelado al faraón. José no solo discernió los sueños del faraón, sino que también comprendió el significado detrás de ellos, una gran hambruna que afectaría a toda la región, pero que podría ser prevenible si se tomaban medidas a tiempo. Este discernimiento no solo le permitió ganar la confianza del faraón, sino que lo colocó en una posición de liderazgo, donde podría preparar a Egipto para los años de escasez que se avecinaban. En un momento José pasó de ser un prisionero a un hombre de influencia en la corte real. Lo fascinante de la historia de José es que el discernimiento no solo lo ayudó a interpretar los sueños, sino que también le dio la sabiduría para actuar con el conocimiento que Dios le había dado. Sabía que no era solo una cuestión de interpretar un sueño, sino de entender el tiempo y los planes divinos y aplicarlos con sabiduría. El discernimiento le permitió ver que su sufrimiento anterior no había sido en vano, sino que estaba siendo preparado para algo mucho más grande. La vida de José nos enseña que el discernimiento no se trata solo de hacer una buena elección cuando estamos en un apuro, sino de ver la mano de Dios en todas las circunstancias de nuestra vida. Incluso cuando él fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo y luego injustamente encarcelado, José tuvo la capacidad de discernir que todo eso formaba parte del plan divino. Aunque no veía el panorama completo, su confianza en Dios le permitió mantenerse fiel y seguir tomando decisiones que finalmente lo llevarían a cumplir el propósito de Dios para su vida. Cuando somos sensibles al discernimiento de Dios, nuestras circunstancias no determinan nuestro destino final, sino nuestra capacidad para ver lo que Dios está haciendo en medio de esas circunstancias. José comprendió que cada experiencia, cada dolor, cada injusticia había sido parte de un plan divino mucho más grande. Su habilidad para discernir no solo los sueños, sino también el propósito detrás de ellos, lo llevó a la grandeza. El discernimiento, como lo vemos en la historia de José, no es solo una capacidad para entender lo que Dios quiere hacer en un momento específico, sino también para confiar en Él cuando las respuestas no son claras. A veces, el camino hacia el propósito de Dios no es directo ni fácil, pero el discernimiento nos ayuda a ver el propósito en medio del sufrimiento y a confiar en que Dios está trabajando en todo. José, al interpretar los sueños del faraón, demostró que el discernimiento va más allá de la simple interpretación de hechos. Se trata de ver los planes de Dios en el contexto de nuestra vida y responder a ellos con fe y sabiduría. El discernimiento no solo cambia nuestra perspectiva, sino que nos capacita para tomar acción y vivir de acuerdo con los tiempos y propósitos de Dios. Así que, cuando enfrentes momentos de incertidumbre, cuando las circunstancias no parezcan tener sentido, recuerda la historia de José. Su capacidad para discernir lo que Dios estaba haciendo lo colocó en el centro de la voluntad de Dios, no solo para su propia vida,
sino para salvar a muchas personas de la hambruna. El discernimiento te prepara para ver el plan divino, incluso cuando las circunstancias parecen desordenadas o fuera de control. Como José, podemos confiar en que, incluso en los momentos más difíciles, Dios está trabajando en nosotros y a través de nosotros para cumplir su propósito eterno. La historia de José nos mostró cómo el discernimiento no solo le permitió entender los planes de Dios, sino también actuar con sabiduría y confianza para cumplir con su propósito, incluso en circunstancias difíciles. Pero el discernimiento no siempre se utiliza para interpretar sueños o entender situaciones complejas. A veces, el discernimiento tiene un propósito mucho más desafiante: confrontar lo que está en contra de la voluntad de Dios. Y este es un aspecto fundamental del discernimiento que vemos en la vida de Jesús. Cuando pensamos en el discernimiento, a menudo lo asociamos con la capacidad de tomar decisiones correctas o entender lo que está ocurriendo en el mundo espiritual. Pero Jesús, con su profunda sabiduría, nos mostró que el discernimiento también nos llama a confrontar lo que no está alineado con la voluntad de Dios, especialmente cuando ese desajuste ocurre en lugares de influencia, como la religión y el liderazgo. En Mateo 16:1-4 vemos cómo Jesús utilizó el discernimiento para identificar la falta de fe y la hipocresía de los fariseos y saduceos, quienes pedían una señal del cielo para probar su autoridad. El pasaje dice: entonces se acercaron a él los fariseos y los saduceos, y para tentarle le pidieron que les mostrase señal del cielo. Pero él les respondió y les dijo: al atardecer decís, hará buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Y dejándolos, se fue. En este pasaje, Jesús demuestra que el discernimiento no solo es para ver lo invisible, sino también para confrontar lo que se opone al reino de Dios. Los fariseos y saduceos, que se presentaban como los guardianes de la ley y la espiritualidad, no podían reconocer las señales de los tiempos, ni la presencia misma del Mesías, a pesar de haber sido testigos de tantos milagros y enseñanzas divinas. A través de este enfrentamiento, Jesús no solo revela su discernimiento sobre las verdaderas intenciones de los líderes religiosos, sino también cómo el discernimiento tiene el poder de desafiar las creencias erróneas y las estructuras de poder que desvían a las personas de la verdad de Dios. Lo que Jesús hizo aquí fue más que simplemente identificar la falta de fe. Fue un desafío directo a la hipocresía de aquellos que, aunque expertos en la ley, no podían ver lo que estaba sucediendo frente a sus ojos. Jesús no dudó en confrontar a estos líderes religiosos, porque el discernimiento no es solo un don pasivo, sino una herramienta activa para restaurar la verdad. El discernimiento nos da la valentía de confrontar lo que no es de Dios, incluso cuando esto nos enfrenta a poderosos sistemas o personas. Este momento nos enseña algo crucial. El discernimiento espiritual no solo se aplica para nuestras propias decisiones, sino también para mantener la pureza de la fe en medio de un mundo que a menudo distorsiona la verdad de Dios. Cuando estamos profundamente conectados con Dios, nuestro discernimiento no solo nos ayuda a ver el mal o la oscuridad, sino también a confrontar esos sistemas que perpetúan la mentira y la corrupción espiritual. Así como Jesús se enfrentó a los líderes religiosos de su tiempo, nosotros también estamos llamados a confrontar las influencias que desvían a la gente de la verdadera adoración y obediencia a Dios.
Es importante entender que este tipo de discernimiento requiere valentía. Confrontar lo que está mal, especialmente cuando se presenta como legítimo o autoridad, no es fácil. Pero el discernimiento nos capacita para hablar la verdad con amor, sin temor, para señalar lo que está mal sin juzgar a las personas, sino para guiarlas hacia la corrección y la verdad de Dios. Jesús lo hizo de manera perfecta, confrontó el error con firmeza, pero siempre con el propósito de restaurar, de señalar el camino hacia la verdadera vida. En nuestra vida diaria, este tipo de discernimiento nos llama a no solo aceptar lo que está frente a nosotros, sino a preguntarnos, ¿está esto alineado con la voluntad de Dios? El discernimiento no solo se trata de comprender lo que es correcto en una situación, sino también de tener la audacia de confrontar lo que no lo es, especialmente cuando afecta la fe de otros o desvía el propósito de Dios. Jesús nos mostró cómo debemos ser sensibles, no solo a las señales de la bondad de Dios, sino también a las que alertan sobre lo que se opone a su voluntad. El discernimiento espiritual también es un llamado a la acción, a ser valientes en la verdad. No podemos simplemente quedarnos en la observación. Debemos ser agentes de cambio, confrontando el mal y desafiando las mentiras que se levantan contra el conocimiento de Dios. Jesús lo hizo con la autoridad que solo Dios puede dar, y nosotros, con el poder del Espíritu Santo, somos llamados a hacer lo mismo. Así que, cuando te enfrentes a situaciones donde las intenciones de otros son oscuras o las creencias erróneas se presentan como la verdad, recuerda que el discernimiento no es solo ver la verdad, sino también tener el valor de hablarla y vivirla. Como Jesús, podemos ser instrumentos de cambio, transformando nuestras comunidades, nuestra iglesia y el mundo, confrontando lo que está en contra del reino de Dios y guiando a otros hacia la luz. Como hemos visto a lo largo de nuestra reflexión, el discernimiento no solo se limita a reconocer lo bueno y lo malo en nuestra vida personal, sino que también nos capacita para confrontar lo que está en contra de la voluntad de Dios, como Jesús lo hizo con los fariseos y saduceos. Este tipo de discernimiento, sin embargo, no es un fenómeno nuevo. A lo largo de la historia, Dios ha levantado a hombres y mujeres que, al ser sensibles a su voz y a su guía, han sido instrumentos poderosos para mostrar la verdad, señalar el error y llamar al pueblo a la justicia y la corrección. Los profetas del Antiguo Testamento son ejemplos perfectos de cómo el discernimiento profundo se manifiesta en aquellos que hablan en nombre de Dios. El profeta Jeremías, en su libro, se enfrenta a una situación en la que el pueblo de Israel está siendo engañado por falsos profetas que proclamaban mensajes de paz y prosperidad, a pesar de que el pueblo estaba en una grave situación espiritual. En Jeremías 23:16 leemos: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os hacen vanos. Este versículo nos revela una profunda lección sobre el discernimiento. Hay voces que pretenden ser de Dios, pero que en realidad solo están alimentando mentiras, y es necesario que tengamos la sabiduría para reconocerlas. Dios levantó a los profetas como mensajeros de su palabra, y estos hombres, como Jeremías, estaban llamados a discernir las intenciones del corazón humano, las corrientes espirituales de su tiempo, y lo más importante, la verdad de Dios en medio de la confusión. El discernimiento profético no se trataba solo de predecir el futuro, sino de tener la capacidad de ver lo que estaba ocurriendo en el corazón del pueblo y de identificar la verdad en medio de los engaños. Jeremías, al confrontar los falsos profetas, no solo les señalaba sus errores, sino que también mostraba el corazón de Dios, un corazón que desea restauración,
y no engaño. Este discernimiento de los profetas no es algo que solo perteneció a tiempos antiguos. Dios sigue levantando profetas en nuestros días, personas que poseen un discernimiento profundo para entender lo que está sucediendo en el mundo espiritual y a través de la revelación divina, guiar al pueblo hacia la verdad. Estos profetas no solo hablan del futuro, sino que tienen la capacidad de discernir lo que está ocurriendo en el presente, de ver las mentiras y las manipulaciones que se están levantando contra la verdad de Dios. Al igual que los profetas y tiempos de Jeremías, los profetas de hoy tienen un papel crucial en la iglesia y en el mundo. Su labor no es solo predecir el futuro, sino señalar las corrientes espirituales, discernir lo que es de Dios y lo que no lo es, y ser valientes al confrontar las mentiras y falsedades que se infiltran incluso en el pueblo de Dios. La falta de discernimiento espiritual es uno de los mayores peligros en tiempos de confusión y de engaño. El discernimiento profético nos ayuda a ver más allá de las apariencias y a identificar lo que está alineado con la voluntad de Dios. Los profetas del Antiguo Testamento tuvieron que enfrentarse a situaciones extremadamente difíciles, donde las voces de los falsos profetas eran poderosas y dominaban la narrativa de la nación. Sin embargo, Dios les dio el discernimiento para mantenerse firmes en la verdad, incluso cuando parecía que todos a su alrededor estaban siguiendo caminos erróneos. Hoy, en medio de nuestra sociedad, podemos aprender de ese ejemplo. Vivimos en un mundo lleno de voces que intentan desviar a las personas de la verdad de Dios, ya sea a través de la cultura, las ideologías o las enseñanzas erróneas que se infiltran en las iglesias. Es esencial que como creyentes busquemos el discernimiento de Dios para no ser arrastrados por esas corrientes. El discernimiento profético no es un don que se debe tomar a la ligera. Así como los profetas de antaño tenían la responsabilidad de hablar la verdad, a pesar de las consecuencias, aquellos que hoy tienen este llamado también deben estar dispuestos a enfrentar el rechazo, la persecución y la incomprensión. Pero la recompensa de ser fiel a la voz de Dios es invaluable. La restauración de las almas, la preservación de la verdad y la guía del pueblo hacia la voluntad de Dios. Por lo tanto, al reflexionar sobre el discernimiento de los profetas, nos damos cuenta de la importancia de cultivar este don en nuestras vidas. No solo se trata de tomar decisiones personales o de discernir entre lo bueno y lo malo, sino también de ser instrumentos de Dios que guían a otros hacia su verdad. Este discernimiento nos permite reconocer las mentiras que están siendo proclamadas, tanto en el mundo como en la iglesia, y nos da la sabiduría para caminar en el camino de la verdad, como Jeremías, los profetas y los hombres y mujeres de Dios que nos han precedido. Dios sigue levantando personas con este discernimiento hoy en día, y nos llama a estar alerta y ser fieles a su palabra, discerniendo lo que es de Él y lo que no lo es, para que su verdad pueda prevalecer en nuestro tiempo. A medida que hemos explorado las diversas formas en las que el discernimiento se manifiesta en la vida de los creyentes, hemos visto cómo este don no solo nos ayuda a tomar decisiones sabias, sino que también nos permite enfrentar los desafíos del mundo espiritual, tanto en lo personal como en la comunidad. Desde los días de los profetas, pasando por el tiempo de Jesús y el reinado de Salomón, el discernimiento ha sido una herramienta esencial para caminar en la voluntad de Dios. Hoy, como nunca antes, el discernimiento se vuelve una necesidad urgente. En el pasaje de Mateo 24:24, Jesús nos advirtió acerca de lo que sucederá en los últimos tiempos.
porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Este versículo resalta una de las realidades más desafiantes que enfrentaremos como creyentes: la capacidad de ser engañados, incluso por aquellos que parecen ser cristianos auténticos, si no estamos atentos y si no estamos equipados con el discernimiento espiritual que solo Dios puede darnos. El contexto de este pasaje se encuentra en el discurso de Jesús sobre los últimos tiempos, donde nos alerta acerca de los engaños y las mentiras que se levantarán en el mundo. Los últimos tiempos estarán llenos de falsedad, falsos cristos, falsos profetas y señales que parecen ser milagrosas, pero que en realidad son obra de engaño. Es esencial que, como creyentes, no solo estemos preparados para reconocer estos engaños, sino que aprendamos a vivir con un discernimiento profundo que nos proteja de ser arrastrados por ellos. El discernimiento en los últimos tiempos es más que una simple habilidad para ver lo que está bien o mal. Es una capacidad espiritual profunda que nos permite ver más allá de las apariencias y reconocer las influencias del enemigo que se esconden detrás de lo que parece ser bueno o divino. A lo largo de la historia, ha habido muchas corrientes de pensamiento y enseñanzas que se presentaban como la verdad, pero que al final resultaron ser distorsiones peligrosas de la palabra de Dios. En los tiempos finales, estas distorsiones serán aún más sofisticadas, y las personas que las proclaman tendrán el poder de realizar señales y prodigios que pueden confundir a muchos. Es por eso que, en este tiempo, el discernimiento no solo es una opción, sino una necesidad urgente para la Iglesia. Debemos estar alertas, vigilantes y preparados para identificar cualquier mentira que se presente como verdad. El engaño se disfraza a menudo de algo positivo, algo que parece de Dios, pero no lo es. Las personas que no están equipadas con el discernimiento pueden fácilmente ser influenciadas por estas mentiras, incluso si tienen buenas intenciones. El discernimiento espiritual nos protege de estas falsedades al guiarnos hacia la verdad que está en Cristo. A medida que nos acercamos a los últimos tiempos, la necesidad de conocer la palabra de Dios y de estar guiados por su Espíritu se hace más urgente. No podemos depender solo de lo que vemos o escuchamos en el mundo. Necesitamos estar profundamente conectados con Dios, buscando su dirección en todo momento. Es Él quien nos da la sabiduría para reconocer lo que es verdadero y lo que es falso. Es Él quien nos capacita para discernir las voces que no provienen de su espíritu, incluso cuando esas voces parecen ser cristianas o espirituales. La clave para no ser engañados es mantenernos firmes en la verdad de la Escritura. Si conocemos la palabra de Dios, si la vivimos y la enseñamos, podemos detectar fácilmente cualquier distorsión. El Espíritu Santo, quien mora en nosotros, también nos ayuda a discernir lo que es de Dios y lo que no lo es. Él nos da un sentido espiritual agudo que nos permite distinguir las mentiras del enemigo, que se disfrazan como verdades atractivas, pero que al final conducen a la destrucción. Por lo tanto, el discernimiento en los últimos tiempos es esencial para la supervivencia espiritual de la Iglesia. No podemos permitir que los engaños nos desvíen de la verdad. Debemos estar alertas, armados con el conocimiento de la palabra y guiados por el Espíritu Santo. Así, no solo seremos capaces de reconocer los engaños que nos rodean, sino también de permanecer firmes en la verdad de Dios, sin importar cuán poderosos sean los engaños que se presenten. Si alguna vez has sentido la presión
de ser influenciado por algo que parecía de Dios, pero que no lo era, entonces sabes cuán importante es estar espiritualmente alerta. Es en estos tiempos, cuando las voces falsas se levantan más fuerte que nunca, que debemos buscar más fervientemente el discernimiento de Dios. Solo a través de Él podemos permanecer firmes, seguir su verdad y caminar con seguridad hacia el futuro que Él ha preparado para nosotros. Así, al entender la importancia del discernimiento en los últimos tiempos, nos preparamos para ser testigos fieles de la verdad, viviendo con sabiduría, discerniendo las señales y manteniéndonos firmes en la fe, sin ser arrastrados por las corrientes engañosas que surgen en los días finales. En los últimos pasajes que hemos explorado, hemos aprendido que el discernimiento no solo nos ayuda a reconocer lo que está bien y lo que está mal, sino que también es una herramienta poderosa para confrontar el mal y defender la verdad. Jesús nos enseñó a usar el discernimiento para identificar las falsas enseñanzas que intentan desviar al pueblo de Dios. También hemos visto cómo, en los últimos tiempos, necesitamos estar alertas a las mentiras que el enemigo disfraza de verdades. Siguiendo con esta idea, en el ministerio de Pablo, vemos cómo el discernimiento se convierte en una herramienta esencial, no solo para guiar a las personas hacia la verdad, sino también para confrontar directamente las fuerzas malignas que buscan manipular y engañar a los creyentes. En Hechos 16, 16, 18, encontramos un ejemplo claro de cómo Pablo usó el discernimiento espiritual para enfrentar un espíritu de adivinación que estaba controlando a una joven esclava. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual, adivinando, daba gran ganancia a sus amos. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, clamaba diciendo: «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación». Y esto lo hacía por muchos días. Pero Pablo, enajenado, se volvió y dijo al espíritu: «Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella». Y salió en aquella misma hora. En este pasaje, Pablo muestra una clara manifestación del discernimiento espiritual al identificar que aunque la joven esclava estaba proclamando una verdad, que Pablo y sus compañeros eran siervos del Dios Altísimo, la fuente de esa proclamación era un espíritu maligno, un espíritu de adivinación. Este espíritu, aunque parecía estar haciendo un bien al anunciar la verdad, en realidad estaba manipulando la situación, buscando distraer y desviar a las personas de la verdadera obra de Dios. Lo que Pablo hizo fue un acto de valentía y obediencia a Dios. El discernimiento no solo se trata de reconocer el bien y el mal de manera pasiva, sino también de tomar acción y confrontar lo que no está alineado con la voluntad de Dios. Pablo no dudó ni un momento en ordenar al espíritu que saliera de la joven, y lo hizo en el nombre de Jesucristo, mostrando el poder y la autoridad que tenemos como creyentes para enfrentar lo maligno. Este acto de discernir un espíritu maligno y luego enfrentarlo directamente nos enseña varias lecciones importantes. Primero, el discernimiento nos da la capacidad de ver más allá de las apariencias. Aunque la joven estaba proclamando la verdad, Pablo vio que su comportamiento estaba siendo manipulado por un espíritu maligno. Muchas veces el mal se disfraza de bien, y el discernimiento es lo que nos permite ver la verdad detrás de las apariencias. Segundo, el discernimiento nos impulsa a actuar. No basta con identificar lo malo, sino que debemos estar dispuestos a confrontarlo. Pablo no se quedó callado, ni se dejó llevar por la aparente bondad de la joven. Actuó con autoridad, ordenando al espíritu que saliera,
y con esa acción liberó a la joven del control de las fuerzas malignas. A veces, el discernimiento nos llama a actuar con valentía, no solo para señalar lo que está mal, sino para liberar a las personas de las cadenas que el enemigo ha puesto sobre ellas. Tercero, el discernimiento espiritual es una herramienta vital para el ministerio. Pablo, como líder y siervo de Dios, usó el discernimiento para identificar una fuente de confusión y manipulación en medio de su ministerio. A veces, el enemigo intenta infiltrarse en lugares de influencia, disfrazándose de algo que parece ser bueno, pero que en realidad está siendo utilizado para desviar a las personas. El discernimiento nos ayuda a proteger el ministerio y a asegurarnos de que lo que estamos enseñando y proclamando es verdaderamente de Dios. Este pasaje también nos recuerda que el discernimiento no se limita solo a lo que ocurre dentro de la iglesia, sino que también es necesario en nuestras interacciones cotidianas y en los lugares donde Dios nos ha puesto. En el caso de Pablo, su discernimiento no solo fue útil en las reuniones de oración o en los tiempos de enseñanza, sino también en la calle, en la vida cotidiana, donde tuvo que confrontar una influencia maligna que estaba afectando a la comunidad. Así, al reflexionar sobre este ejemplo de Pablo, vemos que el discernimiento es mucho más que una habilidad espiritual pasiva. Es una herramienta activa que debemos usar para confrontar lo que no es de Dios, liberar a los oprimidos y proteger la pureza del mensaje del Evangelio. Al igual que Pablo, cada uno de nosotros está llamado a ser sensible al Espíritu Santo, para ver más allá de lo que está frente a nosotros y para tomar acción cuando es necesario, con el poder y la autoridad que Dios nos ha dado. El discernimiento espiritual es un don que nos capacita para vivir con claridad, entendiendo lo que está alineado con la voluntad de Dios y enfrentando las influencias del mal con valentía. Como Pablo, estamos llamados a vivir con esa misma conciencia, siempre dispuestos a identificar lo que no es de Dios, a confrontarlo con la autoridad de Jesucristo y a proteger el propósito divino en nuestras vidas y ministerios. A lo largo de nuestro estudio, hemos aprendido que el discernimiento no es solo una capacidad para ver lo bueno y lo malo, sino una herramienta espiritual poderosa que nos permite confrontar el mal, proteger la verdad y caminar en alineación con la voluntad de Dios. Hemos visto cómo grandes figuras bíblicas, como los profetas, José y el apóstol Pablo, utilizaron este don no solo para tomar decisiones acertadas, sino para transformar las situaciones a su alrededor, guiando a otros hacia la verdad y la justicia de Dios. Hoy, mientras nos acercamos a la culminación de este estudio, es esencial reflexionar sobre cómo el discernimiento impacta nuestra vida cristiana diaria. El discernimiento no es solo un don aislado para situaciones específicas, sino una fuerza transformadora que debe renovarnos continuamente. En Romanos 12:2, el apóstol Pablo nos exhorta con estas palabras poderosas: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Este versículo es fundamental para entender cómo el discernimiento juega un papel clave en nuestra transformación espiritual. La palabra transformaos es crucial porque implica un cambio radical en cómo pensamos, cómo vemos el mundo y cómo respondemos a las circunstancias. La transformación de nuestra vida cristiana no es solo un acto de obedecer reglas o de cumplir normas, sino un proceso continuo de renovación de nuestra mente que nos lleva a ver todo desde la perspectiva divina. El discernimiento renueva nuestra
Mente al permitirnos ver más allá de lo superficial y alinear nuestras decisiones, nuestras relaciones y nuestras acciones con los propósitos divinos. Cuando el Espíritu Santo nos da el discernimiento, no solo nos ayuda a tomar decisiones correctas, sino que también nos cambia profundamente, renovando nuestra capacidad para pensar como Dios piensa, sentir como Él siente y vivir como Él vive. Es esta renovación del entendimiento lo que nos capacita para no conformarnos a los valores, las expectativas y las presiones de este mundo, sino para vivir de manera que refleje el reino de Dios en todo lo que hacemos. Este tipo de renovación requiere una disposición constante para estar en sintonía con el Espíritu Santo. El discernimiento es como un faro que nos guía a través de las oscuridades del mundo, iluminando nuestra mente y ayudándonos a tomar decisiones que honren a Dios, en lugar de reaccionar de manera impulsiva o conformarnos a las normas que la sociedad impone. El discernimiento nos permite tomar pasos meditados y sabios, alineados con la voluntad perfecta de Dios. Pablo nos desafía a no conformarnos a este siglo, porque vivimos en un mundo que constantemente intenta moldearnos a su imagen. Un mundo que promueve la vanidad, el egoísmo, la impureza y la desobediencia a Dios. El discernimiento, entonces, actúa como una herramienta de resistencia espiritual, ayudándonos a mantenernos firmes y a no ser arrastrados por las corrientes del mundo. Nos enseña a distinguir entre lo que es verdadero y lo que es falso, lo que es temporal y lo que es eterno, y nos capacita para hacer elecciones que reflejan los valores del reino de Dios. A través del discernimiento somos renovados en nuestra capacidad para ver las cosas de manera espiritual. Empezamos a ver con los ojos de Dios, a comprender las motivaciones detrás de las acciones de las personas, a identificar las influencias espirituales en nuestra vida y en la sociedad, y a actuar de manera que glorifique a Dios. Esta renovación de la mente es fundamental para vivir como verdaderos discípulos de Cristo. Además, el discernimiento nos ayuda a afirmar y fortalecer nuestra identidad en Cristo. Al entender mejor los propósitos de Dios para nuestra vida, somos más conscientes de nuestra identidad espiritual y del papel que tenemos en el plan eterno de Dios. Esta conciencia nos da confianza y dirección, permitiéndonos vivir con un propósito claro y firme. Cuando nuestra mente está renovada por el discernimiento, ya no vivimos conforme a los temores, las inseguridades o las presiones del mundo, sino que vivimos con la certeza de que estamos alineados con el plan de Dios. Es importante destacar que este proceso de renovación no es algo que ocurre de una sola vez. La transformación que el discernimiento produce en nuestra vida es continua. Es un proceso de crecimiento espiritual constante. Cada día, al permitir que el Espíritu Santo renueve nuestra mente a través de la palabra de Dios, nos acercamos más a la imagen de Cristo y vivimos con mayor plenitud la vida cristiana que Él nos ha llamado a vivir. El discernimiento es una de las claves para experimentar esta transformación. Nos ayuda a ver lo que está a la vista y a discernir lo que Dios está haciendo en el mundo y en nuestras vidas, permitiéndonos alinearnos con su voluntad en todo momento. No se trata solo de entender lo que está bien o mal, sino de ver todo a través del lente del propósito divino. Así, a medida que nuestras mentes son renovadas, nuestras vidas reflejan con mayor claridad el carácter de Cristo y su obra en nosotros. En resumen, el discernimiento no solo nos capacita para tomar decisiones sabias, sino que transforma nuestra vida cristiana de manera profunda y continua. A medida que nuestra mente es renovada y alineada con los propósitos de Dios, nuestra vida se convierte en un reflejo de su verdad,
amor y justicia en un mundo que desesperadamente necesita de esas cualidades. Al final, el discernimiento no solo afecta lo que hacemos, sino quienes somos en Cristo. Al comprender cómo el discernimiento impacta nuestra vida cristiana, vemos que no solo se trata de tomar decisiones sabias o confrontar el mal en sus diversas formas. Este don es también una poderosa herramienta de protección espiritual. Como hemos visto en los ejemplos anteriores, el discernimiento nos ayuda a ver lo que otros no pueden ver, a entender lo que está oculto y a actuar conforme a la voluntad de Dios. Sin embargo, uno de los aspectos más cruciales del discernimiento es cómo nos protege en la guerra espiritual, ayudándonos a identificar y resistir las fuerzas del mal, que constantemente intentan desviar a los creyentes del propósito divino. El apóstol Pablo, en Efesios 6:12, nos recuerda que nuestra lucha no es contra lo que vemos en el mundo físico, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este pasaje destaca una de las realidades más profundas de nuestra vida cristiana. Estamos en medio de una batalla espiritual, una lucha invisible contra fuerzas que buscan nuestra destrucción. En este contexto, el discernimiento se convierte en una de nuestras mayores protecciones. El discernimiento espiritual nos permite ver más allá de lo visible. No solo estamos luchando contra lo que es evidente en el mundo físico, sino que también enfrentamos una batalla constante contra espíritus malignos que operan en el ámbito invisible. Estas fuerzas buscan manipular nuestras emociones, pensamientos y decisiones con el fin de alejarnos de la verdad de Dios. El discernimiento nos da la capacidad de identificar esas influencias ocultas para que no se nos engañe ni se nos arrastre hacia sus mentiras. Cuando enfrentamos dificultades o pruebas, es fácil pensar que nuestros problemas son simplemente producto de circunstancias naturales o relaciones conflictivas. Sin embargo, la verdadera fuente de muchas de nuestras luchas es espiritual. El enemigo se disfraza de diversas maneras, en personas, pensamientos y situaciones que parecen normales o incluso benignas, pero que en realidad están siendo manipuladas por fuerzas espirituales malignas. El discernimiento nos permite reconocer esas influencias ocultas y al hacerlo nos proporciona una protección divina. El apóstol Pedro nos advierte en 1 Pedro 5:8 que debemos estar alerta, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Aquí se nos muestra que el enemigo está constantemente buscando oportunidades para atacarnos, para sembrar confusión y desesperación. Pero el discernimiento nos permite estar alertas, nos ayuda a identificar las trampas del enemigo antes de que caigamos en ellas. Al reconocer las tácticas del mal, podemos resistirlas con las armas espirituales que Dios nos ha dado, tales como la oración, la palabra de Dios y la fe inquebrantable en su poder. Es importante destacar que el discernimiento también actúa como un escudo protector. Al estar en sintonía con el Espíritu Santo, podemos tener una mayor conciencia de los ataques espirituales que se nos presentan, ya sea a través de pensamientos de desesperanza, ataques emocionales o relaciones tóxicas que buscan alejarnos de nuestra paz en Cristo. El discernimiento no solo nos ayuda a ver esos ataques, sino que nos da la sabiduría para enfrentarlos de la manera adecuada, sin caer en las trampas del enemigo. Así como un soldado usa su armamento para protegerse en el campo de batalla, el creyente usa el discernimiento para mantener su alma protegida y alineada con Dios, resistiendo las tácticas del mal con la verdad. Este discernimiento se fortalece
A medida que nos acercamos más a Dios, al conocer su palabra y depender del Espíritu Santo, nuestra capacidad para reconocer lo que es de Dios y lo que no lo es, se agudiza. La relación constante con Dios, la meditación en su palabra y la vida de oración nos capacitan para ver lo que otros no ven, para sentir la presencia de las fuerzas del mal cuando se acercan y para resistirlas con fe. El discernimiento no es un regalo que recibimos una vez y luego nos olvidamos de él. Es un don que crece en nosotros mientras caminamos en obediencia y dependencia de Dios. En los tiempos de Jesús, Él utilizó el discernimiento para enfrentarse directamente al enemigo en varias ocasiones. En Mateo 4, 1, 11, durante la tentación en el desierto, Jesús usó el discernimiento para identificar las mentiras del diablo y responder con la palabra de Dios. Cada vez que el enemigo trataba de engañarlo, Jesús respondía con la verdad, mostrando cómo el discernimiento no solo nos ayuda a reconocer lo falso, sino también a usar la verdad para desbaratar los planes del mal. El discernimiento no solo nos protege, sino que también nos da una visión clara del propósito de Dios en nuestras vidas, ayudándonos a permanecer firmes en nuestra fe en medio de los ataques. Así como un soldado debe estar alerta y preparado para defenderse, el creyente debe estar preparado para resistir las mentiras y los engaños del enemigo, usando el discernimiento como su principal herramienta de protección. Por último, el discernimiento también nos recuerda que nuestra batalla no está perdida. Aunque estamos en una guerra espiritual, no luchamos en nuestras propias fuerzas, sino con el poder de Dios. El discernimiento nos conecta con su poder y su victoria y nos da la confianza de que, aunque enfrentemos adversidades y ataques espirituales, Dios es nuestro protector y nuestra victoria está asegurada en Él. Así, al caminar en el discernimiento, no solo vemos las fuerzas del mal, sino que también confiamos en el poder de Dios para derrotarlas. En resumen, el discernimiento espiritual no solo es útil para ver lo invisible, sino que actúa como un escudo protector en nuestra vida cristiana, ayudándonos a identificar y resistir las fuerzas malignas que intentan desviarnos del camino de Dios. Nos da la claridad para ver la guerra espiritual en la que estamos involucrados y la sabiduría para tomar las acciones correctas. Con el discernimiento somos más que vencedores en Cristo. Antes de despedirme, quiero agradecerte profundamente por haber llegado hasta el final de este estudio. Déjame felicitarte porque muy pocas personas logran completar un video como este. Este no es un video común, es un viaje espiritual profundo que requiere de una mente abierta y un corazón dispuesto a escuchar lo que el Espíritu Santo tiene para decir. Hoy te has demostrado a ti mismo que estás listo para recibir la sabiduría que Dios tiene para ti. Si has llegado hasta aquí, has dado un paso significativo en tu camino hacia el discernimiento espiritual. Eso es algo verdaderamente especial. Quiero que te detengas por un momento y reflexiones sobre lo que has aprendido hoy. A lo largo de este video, hemos explorado el discernimiento en la vida cristiana, desde los grandes ejemplos de la Biblia, como José, los profetas, Salomón y Pablo, hasta cómo este don puede transformarnos y protegernos en nuestra guerra espiritual diaria. Has aprendido que el discernimiento no es solo una capacidad para tomar decisiones sabias, sino un regalo divino que nos ayuda a ver lo invisible, a confrontar el mal y a vivir alineados con la voluntad de Dios. Pero el discernimiento va mucho más allá de entender las Escrituras o identificar las mentiras que nos rodean. Se trata de un estilo de vida, un caminar diario en la luz de la verdad, donde nuestras decisiones, relaciones y acciones están guiadas por el Espíritu Santo.
Es el farol que ilumina nuestro camino, la protección que nos cubre en medio de las tentaciones y las luchas espirituales. Como hemos visto en las vidas de los grandes hombres y mujeres de la fe, el discernimiento nos renueva, nos transforma y nos capacita para cumplir con el propósito de Dios en un mundo lleno de confusión y oscuridad. Hoy has aprendido que el discernimiento es un don que todos los creyentes pueden recibir, que no es exclusivo para unos pocos, sino que es parte del llamado de Dios para cada uno de nosotros. Hemos hablado de cómo Jesús usó el discernimiento para confrontar el mal, de cómo José vio el plan divino en medio de su sufrimiento y de cómo el discernimiento nos protege de los ataques espirituales. Todo esto se conecta en un solo propósito: vivir alineados con la verdad de Dios, resistir las mentiras del enemigo y cumplir con el propósito divino en nuestras vidas. Ahora, al cerrar este viaje, quiero dejarte con una reflexión profunda. El discernimiento no es solo algo que se practica en momentos de crisis, sino que debe ser parte de nuestra vida cotidiana. Es un proceso continuo de renovación mental, un compromiso diario de vivir con una conciencia espiritual aguda. Cada día, el mundo te ofrece una mezcla de verdades y mentiras, de influencias espirituales, y el discernimiento te capacita para ver qué viene de Dios y qué no lo hace. Pero para mantener ese discernimiento encendido, necesitas alimentarlo constantemente, estar en la palabra de Dios, en oración y en comunión con el Espíritu Santo. Imagina que el discernimiento es como una brújula en medio del mar turbulento. Si dejas de mirarla, puedes fácilmente perder el rumbo. Al igual que un marinero no se aventuraría sin su brújula, como creyente no debes caminar sin el discernimiento de Dios. Mantén esa brújula espiritual bien afilada y siempre alineada con la verdad. En un mundo lleno de ruido, el discernimiento será tu farol en la oscuridad y tu escudo contra los engaños. Ahora quiero que me dejes saber que has llegado hasta el final de este video. Te reto a que comentes la frase: soy un elegido. Este pequeño acto es más que un simple comentario, es una declaración de tu compromiso espiritual. Cada vez que comentas, compartes con los demás tu intención de seguir buscando la verdad de Dios y te unes a una comunidad de personas que están siendo transformadas por el poder del discernimiento. Este es un espacio donde los elegidos están buscando la verdad, armados con la sabiduría de Dios, y al comentar te conviertes en una parte activa de este movimiento. Ahora, déjame hablarte de algo importante. Si aún no te has suscrito a este canal, quiero que reflexiones por un momento. ¿Qué pasaría si no tuvieras acceso a esta sabiduría continuamente? ¿Qué harías sin el discernimiento que encuentras aquí? Suscribirte es más que simplemente recibir notificaciones de nuevos videos. Es un compromiso contigo mismo para seguir creciendo en tu fe y estar siempre preparado para lo que Dios tiene para ti. Es como construir un muro de protección espiritual alrededor de tu vida. Quiero que imagines por un segundo un faro en medio de la tormenta, que guía a los barcos a salvo, a la orilla. Este canal es como ese faro, iluminando tu camino con la luz de la verdad. No dejes que ese faro se apague por falta de compromiso. Si no estás suscrito, estás perdiendo la oportunidad de caminar en la luz de la verdad, de continuar alimentando esa llama de discernimiento que te ayudará a enfrentar lo que el enemigo pone en tu camino. Haz que esa luz brille más fuerte. Suscríbete hoy. Recuerda, el discernimiento es un regalo divino que Dios ha dado para protegernos, transformarnos y guiarnos en nuestra vida cristiana. Cada vez que buscas discernir su voluntad, cada vez que tomas decisiones basadas en lo que has aprendido,
estás acercándote más al propósito eterno de Dios. Sigue buscando, sigue aprendiendo y continúa viendo estos videos para mantener tu llama encendida. Dios te ha llamado a vivir con propósito, a ser un faro de luz en un mundo que necesita desesperadamente de la verdad. No te detengas ahora. El viaje continúa. Mantén esa brújula de discernimiento alineada, porque Dios tiene mucho más por revelarte. Que Dios te bendiga y continúes siendo un elegido para discernir.